¿Cuántas veces has pasado junto a alguien en la calle y desviaste la mirada? ¿Cuántas historias se esconden detrás de ropas rotas, miradas vacías y silencios profundos? Esta es la historia de un hombre que fue humillado, rechazado, tratado como basura, un hombre que salvó vidas, pero a nadie le importó la suya, hasta el día en que la verdad salió a la luz y el mundo tuvo que enfrentar su propia indiferencia. Porque a veces, quien parece haberlo perdido todo, es quien más tiene para enseñar. Era una mañana fría de otoño. El viento cortaba las calles como cuchillas silenciosas y las hojas secas danzaban por el suelo sin rumbo como él. Sentado en un banco de madera desgastado por el tiempo, con una manta rota sobre los hombros y la mirada fija en la nada, ese hombre parecía solo otro invisible en la gran ciudad. A su alrededor, la gente pasaba apresurada, desviando la mirada, como si él no existiera. Nadie sabía su nombre. A nadie le importaba preguntar. Sus manos temblaban no solo por el frío, sino por algo más profundo. Un temblor que viene del alma de quien ha visto demasiado, sentido demasiado y perdido todo. Cuando extendió la mano para pedir un café, recibió como respuesta un empujón de un joven apurado que lo llamó vagabundo inútil. Él no reaccionó, solo bajó la cabeza. No era la primera vez, y lamentablemente no sería la última. Pero ese día, algo estaba por suceder que lo cambiaría todo. No solo para él, sino para todos a su alrededor. 2 policías patrullaban esa zona. Uno de ellos era nuevo en el cuerpo, lleno de certezas y poca escucha. El otro, más experimentado, llevaba en la mirada la frustración de una ciudad donde la esperanza parecía haberse extinguido. Al ver al hombre en el banco, decidieron acercarse. El más joven se aproximó con firmeza e impaciencia. Sin preguntar, comenzó a revolver las pocas pertenencias del hombre, juzgando que se trataba de alguien peligroso o con antecedentes. El otro policía dudó, incómodo, pero no intervino. El hombre intentó hablar, pero su voz era débil, atrapada entre recuerdos y cansancio. Cuando tomaron su mochila, vieja y sucia, encontraron algo inesperado. Una medalla militar, envejecida, pero con un brillo suficiente para llamar la atención. El policía más veterano la reconoció de inmediato. Era una medalla de honor, otorgada solo a unos pocos. Y entonces, el silencio pesó. Algo allí no cuadraba. El policía mayor sostuvo la medalla por unos segundos. Sintió su peso, no solo físico, sino simbólico. Miró al hombre nuevamente, esta vez con otros ojos. Aquella mirada cansada escondía secretos, dolores y quizás heroísmo. El joven aún dudaba, pensando que podía ser robada. Decidieron llevar al hombre a la comisaría, no como criminal, sino para verificar su identidad. En el trayecto apenas habló. Solo observaba la ciudad por las ventanas, como si se hubiera perdido de ella hacía años. Su silencio incomodaba, como si cada ausencia de respuesta fuera un grito ahogado. Al llegar, el sistema de reconocimiento facial reveló algo estremecedor. Se trataba del coronel Enrique Duarte, condecorado en 3 misiones internacionales, dado por desaparecido tras una última operación en el extranjero. Era un héroe nacional, y ahora era un sin techo. Las noticias corrieron rápido, primero entre los propios policías, luego entre los periodistas locales. ¿Un héroe de guerras en las calles? ¿Cómo era posible? Las preguntas comenzaron a acumularse como polvo en un rincón olvidado de la historia nacional. ¿Cómo permitieron que esto ocurriera? La historia era aún más triste de lo que imaginaban. Tras regresar de la última misión, Enrique sufrió un colapso psicológico. Perdió a su esposa, se alejó de su familia, rechazó ayuda médica y simplemente desapareció. Vivía de sobras, de miradas esquivas, de noches sin nombre. La guerra nunca terminó para él, solo cambió de campo de batalla. Ahora, ante todos, estaba allí un hombre que fue juzgado como basura, pero que tenía un pasado más honorable que muchos de los que lo despreciaron. Los policías que lo abordaron evitaban el contacto visual, y uno de ellos, el más joven, lloró. No por lástima, sino por vergüenza. Enrique fue llevado a un hospital militar.
Necesitaba cuidados, tanto físicos como emocionales. En el camino parecía confundido. No entendía por qué lo cuidaban ahora. Años ignorado. Y recién ahora alguien se preocupaba. Era difícil confiar. El dolor del abandono, a veces, grita más fuerte que cualquier condecoración. En el hospital, al ver la bandera del país en la pared, sus ojos se llenaron de lágrimas. No por los buenos recuerdos, sino por las cicatrices que representaba. Allí, reencontró antiguos compañeros. Algunos lo reconocieron de inmediato. Otros tardaron, no por no recordar su rostro, sino por no creer en la realidad. La prensa insistía en entrevistarlo, pero Enrique se negaba. No quería fama, quería silencio. Quería tiempo para entender cómo de héroe se convirtió en fantasma y por qué solo ahora su historia importaba a los demás. Los días siguientes fueron de incertidumbre. Los médicos intentaban reconstruir la historia reciente de Enrique, mientras él vagaba por los pasillos con pasos lentos, como quien aún patrulla un campo de batalla. Por las noches lloraba en voz baja, no por miedo, sino por todo lo que perdió al volver a casa y no encontrar a nadie esperando. Contó con pausas largas y mirada distante que nunca tuvo tiempo de recuperarse. Cuando regresó de la misión, su hijo ya se había mudado, su esposa pidió el divorcio y sus colegas seguían con sus vidas. Sintió que ya no pertenecía a ningún lugar. Se fue alejando, callando, desapareciendo, hasta que se desvaneció por completo. La enfermera que lo escuchaba contenía las lágrimas. Sabía que ese dolor era antiguo, no curable con medicamentos. En ese momento, comprendió. Muchos héroes no mueren en la guerra, sino en los silencios que vienen después. Afuera la noticia ya se viralizaba. Titulares decían: coronel desaparecido es encontrado viviendo en las calles. Fotos de él antes, uniformado, condecorado, y ahora, sucio, frágil, circulaban en las redes. La conmoción fue inmensa, pero Enrique no leía nada de eso. Estaba allí, intentando recordar quién era. Surgieron invitaciones, programas de televisión, políticos queriendo aparecer a su lado, ONGs ofreciendo ayuda. Pero él lo rechazaba todo. No quería aplausos tardíos, no quería convertirse en espectáculo. ¿Dónde estaban antes?, preguntó a una reportera que insistía en una exclusiva, y esa fue la pregunta que resonó en todos los que lo vieron. ¿Dónde estaban cuando él gritaba por dentro? ¿Cuando dormía con hambre? ¿Cuando fue humillado en la plaza? La respuesta era dolorosa y silenciosa. En medio del caos mediático, ocurrió un reencuentro inesperado. Su hijo, hoy con 30 años, apareció en el hospital. Hacía años que no se veían. Enrique dudó al verlo en la puerta. Las palabras no salían. Solo los ojos se encontraron, cargados de todo lo que nunca fue dicho. El hijo lloró al ver a su padre tan frágil. Contó que había intentado buscarlo, pero que nunca supo dónde estaba. Dijo que lo culpó por mucho tiempo, por haber elegido el uniforme más que a la familia. Pero ahora entendía que él también fue víctima de una guerra que nadie ve. Fue el primer abrazo en más de una década. Prolongado, silencioso, con lágrimas calientes en el hombro. Y en ese instante, Enrique ya no era invisible. Era padre otra vez. Desde aquel día, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. El hijo se comprometió a cuidarlo. Alquiló un lugar sencillo pero digno. Enrique aún tenía crisis, recuerdos que lo hacían temblar, noches en que despertaba gritando. Pero ahora, ya no estaba solo. Empezó a escribir. A diario, relataba sus memorias en un cuaderno viejo. Escribía sobre amigos que se fueron, sobre el miedo de volver a casa, sobre el dolor de ser olvidado por quienes juraron proteger. Cada página era una parte de sí mismo que se reconstruía. Y en uno de esos textos, escribió algo que su hijo leyó en voz alta un día. Luché por un país que me olvidó, pero no puedo olvidar quién soy. Aquello marcó. Era el inicio de una nueva guerra, interna pero esta vez con esperanza de victoria. Sin que él supiera, ese cuaderno se convirtió en libro. El hijo, con su permiso, publicó fragmentos como forma de concienciación.
El impacto fue enorme. Miles de excombatientes comenzaron a compartir sus historias también. Gente que también fue olvidada, que también cargaba medallas y traumas. Enrique se convirtió en símbolo, no por elección, sino por verdad. Su dolor se volvió voz para otros. Y eso, sí, lo aceptó. Participó en grupos de apoyo, dio charlas en silencio, solo con sus textos, y cada quien que leía salía transformado. Aquella plaza donde dormía llevó su nombre, no como homenaje cliché, sino como una disculpa pública, colectiva, como quien dice, perdón por no ver. Con el tiempo, la apariencia de Enrique cambió. Le cortaron el cabello, se afeitó, los ojos seguían tristes, pero con una chispa encendida. Caminaba por las calles con más firmeza, reconocido, respetado. Pero eso no era lo que más importaba. Lo que realmente lo sanaba era el hecho de que ahora tenía a alguien con quien compartir el silencio. El hijo se convirtió en su mejor amigo. A veces solo se sentaban juntos mirando el cielo, sin decir nada, como si bastara con estar, y para quien ya se sintió basura, ser amado es una revolución. Él decía, no quiero volver a ser lo que fui, solo quiero volver a estar completo. Y eso era más valioso que cualquier uniforme. Hoy, Enrique aún escribe. No busca aplausos, busca sentido. Transformó su dolor en puente, su colapso en cura colectiva. Aún tiene noches difíciles, pero ahora sabe, hay vida después de la guerra, incluso cuando la guerra fue en casa, incluso cuando fue dentro del alma. Su historia recorrió el mundo, pero lo que realmente importa es lo que provocó. Empatía, respeto, reflexión, porque hay tantos por ahí, tratados como basura, pero con una historia que, si se contara, podría cambiar el mundo. Y tal vez esa sea la mayor lección de todas. Cada ser humano tiene un pasado que merece ser escuchado, y nadie es invisible a los ojos de quien ama de verdad. El dolor no siempre es visible, y la guerra no siempre termina en el campo de batalla. A veces continúa dentro del pecho, en silencios que nadie escucha, en miradas que todos ignoran. Enrique nos enseñó que detrás de cada apariencia hay una historia, que el abandono duele más que una bala, y que la redención puede comenzar con un gesto simple, ver al otro como humano. Que esta historia nos recuerde que todos merecen ser escuchados, que nadie nace invisible, y que la mayor medalla de la vida es el amor que damos a quienes ya fueron olvidados. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario, compártela con alguien y suscríbete al canal. Aquí cada historia es un espejo, y quizás la tuya sea la próxima en ser contada.